está? Feliz año. Muy bien, gracias. Feliz año a ti. Hemos recibido el año 2024 con un leve aumento, si lo llamamos así, de casos de COVID-19. ¿Debemos estar alarmados o no en comparación a las grandes olas que anunciaba el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social años atrás, cuando la pandemia tenía a Panamá azotada? ¿Qué medidas debemos tomar como país? Bueno, alarmados no, atentos sí. Este leve, como tú lo dices, incremento, si lo comparamos con los años anteriores, pareciera estarnos demostrando el comportamiento que pudiera tener el COVID de ahora en adelante. Recuerda que el COVID llegó para quedarse, va a ser uno más de los virus respiratorios que nos va a acompañar. Y desde que se inició o se dio el primer caso en el país en marzo del 2020, las grandes olas que hemos tenido, que tuvimos, fueron junio, julio, diciembre, enero, y pues los casos habían bajado significativamente. Y ahora vuelven en diciembre a aumentar, nada comparado con antes. Y ahora en enero, que todavía se mantienen un poquito altos. Entonces pareciera que ese fuera, todavía pues necesitamos más tiempo, el comportamiento estacional que vamos a tener con este virus, igual que ya conocemos el comportamiento estacional del virus que produce la influenza. Sí. ¿El comportamiento estacional de la COVID-19 se mantiene en cuántos casos diarios aproximadamente versus a las muertes? Bueno, no diario, los casos se reportan semanalmente, pues se trabaja por semana epidemiológica. Nosotros sí vimos para el mes de diciembre que fueron aumentando, pues teníamos menos de 100 casos. De repente en la semana 50, en la semana 51 fueron 121, en la semana 52 387. Ahora para la primera semana de enero, que terminó el sábado, ya teníamos 90 casos más comparados con esos 387, 400 y algo. O sea, de una semana a otra se triplicaron. Sin embargo, de la última de diciembre a la primera de enero no vimos ese comportamiento. Fueron 90 casos más. Ojalá eso nos esté indicando algo, pero es muy pronto. Debemos de seguir atentos, debemos de tener una vigilancia estricta para ver qué es lo que está sucediendo. Definitivamente que con las defunciones también se vio un cambio. Se vio un cambio que estábamos sin notificar defunciones por semana o una defunción. Sin embargo, ya hemos acumulado 7 defunciones. Siguen ocurriendo en pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, enfermedad renal, cardiópata, personas con debilidad de su sistema de defensa. Esas son las personas que de una u otra manera está descrito que tienen más riesgo de complicarse, y en ellos hemos encontrado que en su mayoría son personas que pues no tenían sus esquemas completos de vacunación. Sí, y llama la atención que hasta el sol de hoy hay algunos que no necesariamente deben tener el esquema completo, pero hay que no han recibido ni la primera dosis de la COVID-19. ¿Qué podría hacer el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para incentivar la vacunación, tomando en cuenta que ya vienen nuevas variantes, sí, también vienen nuevas dosis de vacuna? Viene la vacuna, sí, con esta última, una de las variantes del Omicron, que es lo que ha estado dominando desde el diciembre de 2021 que entra. O sea, la vacuna no es obligatoria, pero sin embargo, en reiteradas ocasiones se le hace el llamado a la población. Estamos demostrando con cifras cuáles son las personas que tienen mayor riesgo, cuáles son las personas que se están complicando cuando adquieren la infección, cuáles son las personas que están falleciendo cuando adquieren la infección. Entonces, esa es una información que debe ser tomada por la población y tomar la decisión de saber que si me vacuno, no es que no me vaya a enfermar, porque la vacuna no es que te va a evitar enfermar. Lo que busca la vacuna es reducir las hospitalizaciones, reducir las complicaciones que puede producir la infección. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos a esta población. Acudan a vacunarse. Ahora que viene la vacuna con este
este componente nuevo, pues nosotros esperamos que toda esta población que tiene estas condiciones que ya te mencioné, sean las primeras que nosotros veamos vacunándose y las embarazadas igualmente vacunándose, porque tiene mayor riesgo de poderse complicar si le da. No necesariamente se van a complicar, pero sí tiene mayor riesgo. ¿Cómo están las hospitalizaciones a nivel nacional? ¿Tienen un porcentaje de cuántas camas se encuentran disponibles para los pacientes? Porque yo recuerdo en el peor escenario de los casos COVID-19, el trabajo que tuvo que hacer estas dos entidades, el MINSA, tanto la Caja de Seguro Social, abrir hospital campañas, adecuar otras vías, porque el colapso era eminente en algunos centros hospitalarios, con más del 90% de ocupación de camas. ¿Cómo se mantiene ese porcentaje? Eso fue un trabajo titánico, donde nuestro reto era que ningún paciente se quedara sin cama, que ningún paciente le faltara dónde estar si requería una hospitalización, como veíamos que sucedía en otros países. Lo logramos, mucho trabajo, fue una reorganización, una readecuación diaria de los espacios en los hospitales, fue abrir, como lo mencionas, los hospitales campaña, que fueron, nos dieron esa oportunidad de tener más camas, fue abrir en cuestión de un mes, preparar lo que es la Ciudad de la Salud con un hospital COVID, donde igualmente nos logró por lo menos esa tranquilidad de saber que había una instalación más donde podíamos nosotros trasladar pacientes, y así fue. En este momento, si bien es cierto, se han incrementado las hospitalizaciones. Nosotros teníamos pocas hospitalizaciones, teníamos 22, después 55, después pasamos a 60 y algo. Nos hemos mantenido ahí, no han cambiado de 62, 67 hospitalizaciones, por lo menos hasta el día de ayer, pero sin embargo la disponibilidad de camas existen. El director general de nuestra institución le solicitó a todos los directores médicos de hospitales que revisaran sus instalaciones y readecuaran los espacios ante la necesidad de tener que utilizarlo. Si no se utilizan, excelente, eso es lo que queremos, pero que si se necesitan, estén disponibles para los pacientes. En este escenario donde los casos se han triplicado, ¿cuáles son los planes de contingencia, tomando en cuenta que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló recientemente que no habrá suspensión de actividades, tomando en cuenta que se acercan los carnavales, no se va a suspender ninguna actividad de feria, de carnaval? ¿Cuál es el plan de contingencia en caso tal estos casos ya vayan incrementando a partir del primer trimestre de este 2024? Tenemos la responsabilidad y la obligación de preparar nuestras instalaciones. Igualmente de saber que contamos con los insumos que se requieren para la atención de lo mismo. Los equipos de protección personal para el manejo de ellos, tener todo lo que significa equipos de ventiladores, monitores y demás, si se llegaran a necesitar. Es un inventario que se está haciendo para saber cómo estamos en este momento, porque de una u otra manera, como lo mencionó el ministro, la vida sigue, este momento no hay una situación que amerite decir vamos a suspender actividades. El COVID nos ha enseñado a todos y cada uno de nosotros lo que debemos hacer, lo tuvimos que practicar por más de 2 años, entonces esto, lo que aprendimos, refrescarlo y ponerlo en práctica. Aquí la clave es cumplir las medidas de bioseguridad. Si yo sé que tengo síntomas respiratorios, yo me pongo la mascarilla. Ojalá todas las personas que tengan síntomas respiratorios y van a salir a su casa, incluso dentro de su casa, si tienen adultos mayores, colocarse la mascarilla. Es la barrera más efectiva de evitar la dispersión del virus. Y todas esas personas que de una u otra manera tienen alguna condición, que si adquieren el virus tienen más riesgo de complicarse, si van a salir, aunque no sean del grupo los que tienen síntomas respiratorios, toman su decisión de colocarse o no colocarse la mascarilla. El distanciamiento físico, pero eso es una decisión de cada uno. Ojalá los sintomáticos respiratorios
evitaran estar en estos lugares de grandes conglomeraciones. Y si van, que se coloquen la mascarilla, la higiene de manos, siguen siendo las mismas medidas que si se cumplen son efectivas y de una u otra manera logran contener la transmisión del virus. Por acá en redes sociales me preguntan, en medio de esta ola de casos, si en los eventos feriales y en los carnavales habrán o lo están analizando de colocar puntos de hisopados. Bueno, las instalaciones de salud todas, incluso esa fue otra instrucción que le dio el director general, tienen que activar sus hisopados. Tal vez como habían bajado los casos, pues de una u otra manera se sintió que ya no llegaban pacientes para hisopar. Pero en este momento todos tienen que activar sus hisopados y a todo el que llega con síntomas respiratorios y solicita que se le haga prueba, no negársela. Y a todo el que se sospecha que pudiera ser solo por los síntomas, no hay manera. La influenza produce síntomas respiratorios prácticamente iguales. El virus sincitial igual, el rinovirus todo. Entonces, solo, excepto que el paciente te diga, estoy viviendo, tuve contacto muy cercano con una persona que tiene COVID y que pues el periodo desde que tuvo ese contacto con sus síntomas pueda coincidir y sospechar que sea COVID. De lo contrario, es hacerle el hisopado para que pueda de una u otra manera confirmarse o descartarse la infección. E independientemente de los carnavales, las ferias y todo lo que haya, son las medidas de bioseguridad. Son las medidas de bioseguridad efectivas, demostrado suficiente evidencia de que funcionan. En este incremento de casos, ¿cuáles son las provincias o los lugares que ha identificado las autoridades sanitarias donde el coronavirus, la COVID-19, ha incrementado? Sí, por lo menos para nosotros en la Caja de Seguro Social, nosotros tenemos la provincia de Panamá, tenemos para el área este, por el hospital de la 24 de diciembre, tenemos Chiriquí, que son las áreas donde ahorita mismo a nosotros se nos están notificando el mayor número de casos y donde hemos tenido ese mayor número de hospitalizaciones. Entonces, de una u otra manera, sin embargo, las otras instalaciones, los otros hospitales están notificando casos con mucha menos frecuencia, pero sí están apareciendo casos. Y esta es una situación que no está solamente se está viendo afectada a Panamá, es una situación en todo el mundo. Hace 2 o 3 semanas atrás, la ONU señalaba, la Organización Mundial de la Salud señalaba que ya 105 países habían notificado incremento de casos. Y eso fue hace 3 semanas. Entonces, ahora, si lo buscamos, ya deben ser muchos más los países. O sea, es un comportamiento mundial, no es un comportamiento local o que solo se esté dando en el país. Sí, hay un comportamiento de casos y se ha combinado en un cóctel entre influenza, dengue, COVID-19. Es más, hay instalaciones médicas que han recibido a pacientes que tienen estas 3 complicaciones: influenza, dengue, COVID-19. En el caso de dengue se ha registrado un incremento. Ustedes han identificado estas áreas. Me imagino que también podrían ser las 3 regiones que usted menciona, la de Panamá Este y de Chiriquí. Sí, pero sin embargo con el dengue, por lo menos nosotros en la caja tenemos Colón y Bocas del Toro que también están marcando un número importante de casos de dengue. Es importante ahí hacer el diagnóstico diferencial. Tú no esperas en un dengue encontrar síntomas respiratorios, sí puede suceder, y porque haya una doble infección, como tú lo mencionas, y que se dio durante la pandemia, que había pacientes que tenían doble infección, incluso hasta con antivirus en un momento dado se encontraron pacientes con las 2 infecciones. Entonces, la atención, la evaluación médica es importante para que haga estos diagnósticos diferenciales. Y si piensa que tiene dengue y si piensa que tiene COVID, es mandarle las 2 pruebas. Son 2 pruebas diferentes y puede que se encuentre con la sorpresa de que está cursando con las 2 infecciones de una u otra manera. A finales del 2023, la Organización Mundial de la Salud le dio luz verde a la vacuna contra el dengue. Hay países que estuvieron también tomando algunas medidas para solicitar estas dosis de vacuna, así como se hizo en el caso de la COVID-19. ¿Qué podría hacer Panamá o cuándo estas dosis podrían llegar al país una vez la casa farmacéutica comience su distribución mundial? Sí. Con el Ministerio de Salud se mantienen reuniones donde se está evaluando la posibilidad de la vacuna del dengue. Sin embargo, hay que considerar que
hay ciertas situaciones que tenemos que tener presente al momento de decidir si se trae o no la vacuna del dengue, igual que para ciertas poblaciones que se priorizan a las que hay que aplicársela. Entonces, todo eso son situaciones que se están manejando en conjunto y que finalmente el Ministerio de Salud como ente rector tomará la decisión y tiene la responsabilidad de decidir si se introduce o no se introduce la vacuna de dengue. Pero aquí es otra cuestión que es bien importante. La mejor medida para la prevención del dengue y demostrado es eliminar criaderos. Si no hay criaderos, no hay dengue. Entonces es bien importante y no esperar pues es la vacuna, no, porque todos no van a recibir la vacuna en un momento dado. Entonces, eliminar criaderos, si todos nos comprometiéramos a revisar nuestro entorno, a trabajar con los vecinos en eliminar criaderos, entonces yo creo que nosotros lograríamos ganarle la batalla al dengue. Sí, esto es una batalla y un operativo interinstitucional, claro, donde también deben trabajar los ciudadanos, debe trabajar las juntas comunales, así es, los municipios, usted lo ha mencionado, el tema de la Caja de Seguro Social con la atención, el Ministerio de Salud siempre hace los operativos en las comunidades y la sanción para esas personas que tienen los lotes baldíos y que vemos en muchos casos llantas, recipientes, y hay personas que piensan, bueno, esa es agua sucia, esa es agua donde el dengue no se va a alojar, y el dengue es el mosquito a ese, yo los califico como un mosquito exquisito, porque él está en el agua limpia. Donde le pongas agua, sí, que le gusta. Entonces, criaderos hay bastante, y eso es otro, a veces tenemos los criaderos tradicionales y nos olvidamos de otros lugares o sitios que son criaderos, los canales que se ponen en los techos para que el agua corra, no se revisan porque no se sospecha que pueden ser criaderos, debajo de los fregadores no se revisa igualmente. Entonces, hay criaderos naturales que se producen sobre todo por las plantas de tallo, de estos tallos de las plantas de plátano, de guineo, que en el fondo, entonces todo eso es necesario, las vasijas de los perros, hay que estarlas lavando. Ojalá en este momento los floreros con agua no se utilizaran, y si se utilizan igualmente desocuparlo, lavarlo, sus paredes, porque ahí es donde se pegan los huevecillos, y mantener esto, que todo lo que contenga agua y que para ti sea necesario o sea un criadero natural, estar vigilándolo constante y frecuentemente. Gracias, doctora. Me gustaría una última recomendación, ya que también aquí en redes sociales me escriben muchos. Dice uno, si tengo resfriado, pero no tengo COVID-19 porque salí negativo, pero quiero ir a los carnavales, ¿debo o no usar mascarilla tomando en cuenta que salí en la prueba negativo? Pues esa es muy buena pregunta. Es que la mascarilla no solamente es para evitar la dispersión del virus que produce el COVID. Ojalá tomáramos ya como una costumbre en nuestro país, como sucede sobre todo en los países asiáticos, que de repente ves en la televisión que hacen con mascarilla. Ellos en sus periodos, que saben que tienen los incrementos de infecciones respiratorias, sea COVID, no sea COVID, ellos utilizan la mascarilla. La mascarilla te protege al resto de las personas del virus de la influenza, del virus sincitial respiratorio, del rinovirus, del adenovirus, de todo lo que produce una infección respiratoria aguda. Entonces, ojalá tomemos la costumbre de que cuando estamos con síntomas respiratorios, COVID o no COVID, hagamos uso de la mascarilla. Ya que usted menciona países asiáticos, yo lo pude vivir en carne propia. En el 2019 fui a dos ciudades de China, a Pekín y a Hangzhou, y antes que explotara la COVID-19, las personas en el metro usaban mascarilla. Y cuando le pregunto que por qué usaban mascarilla, ellos decían que eso era normal para esa época, para evitar contagios de dengue, de influenza, y ahí pude percatar la cultura, porque en mascarilla nosotros usamos luego de la explosión de casos COVID-19 en Panamá. Antes, rara vez podíamos ver en el metro de Panamá, en los autobuses, a una persona con mascarilla. Y ahora el tema de la cultura ha variado con un resfriado mínimo. Sí, es que así es, para
prevenir las infecciones respiratorias, por lo menos la transmisión a personas que no están con las infecciones, es usar la mascarilla. Tal vez con el dengue de una u otra manera no, porque no hay una transmisión de persona a persona. Se necesita la picadura del mosquito. Pero para las infecciones respiratorias es una herramienta que la debemos mantener independientemente que sea dengue o no. Ahora en junio, julio, agosto, que tuvimos un alto incremento del virus de la influenza, se debió usar la mascarilla. Se debió usar porque hubiéramos cortado y de repente menos casos hubiéramos tenido. Gracias, doctora Gladys Herrero. Esperemos que los casos COVID-19 disminuyan.